Había parecido una mujer deslumbrante en su juventud, aunque los ojos de Crick tenían una forma más parecida a los de su padre, largos y estrechos. Los de él eran más agudos e intensos, pero su nariz, sus rasgos generales, lo había heredado de su madre. ¿Cómo está Crick? ¿Ya despertó? Aún no, respondí. Guardó silencio por un momento antes de preguntar en voz baja. ¿Cuál es tu nombre? Guayu, respondí. Significa viento, murmuró. Luego me miró y preguntó. ¿Amas a Crick de verdad? Sí, respondí honestamente. Solo podía rezar para que no fuera como el padre, que no me pidiera que dejara de amarlo, porque en realidad no podía. ¿Es bueno contigo? La pregunta me sorprendió un poco, pero también me dio una sensación de esperanza. Cree que es muy bueno conmigo, él es gentil, aunque no siempre lo muestra directamente. Parece serio, pero es increíblemente amable. Un calor se extendió por mi corazón. No era sorpresa que Crick hubiera crecido para ser la persona que era. Me pidió ayuda para que pudiera sentarse cómodamente. ¿Necesitas algo más, tía? Pregunté después de ayudarla. Me miró y luego las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Solo quiero que Crick despierte. Un dolor agudo apretó mi corazón. Sin pensar, extendí la mano y tomé su frágil mano. Yo también. Sus lágrimas cayeron sobre el dorso de mi mano. Tragué con fuerza, obligándome a no llorar. Ella estaba aquí, frágil y vulnerable. Si Craig no podía estar aquí para cuidarla, entonces lo haría en su lugar. No pierdas la esperanza, tía. Intenté estabilizar mi voz, evitando que temblara. No podemos dejarnos caer en la desesperación. Craig estará bien, volverá con nosotros. Es la persona más responsable que he conocido. No importa cuánto dolor o dificultad esté enfrentando, si supiera que estamos aquí sufriendo y esperando, estoy seguro que él despertará. ¿Qué religión sigues? Soy cristiana. Saqué una silla y me senté. Luego extendí la mano para tomar la suya de nuevo. Entonces oremos juntos. Soy budista, pero ambos podemos orar por la recuperación de Krieg. Guayo no sabía que en ese momento el mayor general de policía estaba de pie en la puerta observando. Su rostro era sombrío, lleno de conflicto. Este era el chico al que apenas podía soportar mirar, el chico que había manchado la reputación de su hijo. Aunque ahora sabía que el amor de Guayu no era tan malo como pensaba, el disgusto en su corazón no venía de la profesión, sino de la naturaleza misma de la que Guayu era. El comandante apretó la mandíbula con tanta fuerza que los músculos sobresalían. La palabra cortó profundamente en su propio corazón. Había pasado su vida rechazando esto, había jurado nunca aceptar a personas así. Sin embargo, había sucedido en su propia familia. Observó cómo Guayu se sentaba junto a su esposa, cuidándola como si fuera su propia madre. A lo largo de la hospitalización de Crick, Guayu había estado aquí constantemente, al igual que Rose, la amiga más cercana de Crick. Rose se había dedicado a visitar y cuidar de Crick, pero cuando se trataba de Guayu solo miraba con desprecio y odio. Esa noche el comandante regresó a casa solo. La casa estaba silenciosa y vacía. Subió la gran escalera hacia el piso superior y se detuvo frente a la habitación de Crick. Cuando empujó la puerta, todo dentro seguía como estaba el último día que Crick estuvo en casa, pero algo nuevo había sido colocado en la habitación. Al acercarse vio que eran recuerdos de bebé del hospital, los que habían recibido el día que trajeron a su hijo recién nacido a casa. Pequeños guantes y calcetines, una funda de almohada pequeña con las huellas de los pies de Crick estampadas, una tarjeta deseándole una vida feliz y saludable, y una foto de él sosteniendo a Crick bebé en sus brazos, mientras su esposa estaba a su lado. Un recuerdo emergió, el día en que su esposa había colapsado y fue llevada al hospital. Esa tarde había llegado a casa y encontró la luz de la habitación de Crick aún encendida. Al entrar vio a su esposa sentada, rodeada de las pertenencias de la infancia de su hijo. Cuando lo vio se giró con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Mira esto, había dicho, tomando la pequeña funda de almohada.
¿Recuerdas lo felices que estábamos el día que nació? Esperamos tanto tiempo por este hijo. Casi perdimos la esperanza. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.